Hola, bienvenidos a todos, soy David Scors. Voy a subir una serie de vídeos dedicados a algunos de vosotros que me han sugerido temas sobre los que hablar, que son temas que además me parecen muy interesantes. En este primero vamos a hablar sobre la naturaleza del espacio y del vacío físico y más adelante, cuando ya genere el vídeo, trataremos un poco sobre el tensor de curvatura de Riemann, ya que alguno de vosotros tenéis algunas dudas sobre cómo utilizarlo o qué significa. Muy bien, pues la naturaleza del espacio y del vacío físico. Es una pregunta muy interesante, muy genérica y que no solo pues, los científicos se la hacen, todos de nosotros alguna vez en nuestra vida pues hemos reflexionado sobre lo que significa el espacio, sobre qué significa el tiempo, de qué está hecho el espacio, por qué el espacio se expande. Muy bien, esta fue una petición en YouTube de una persona que quiso saber qué hay entre las partículas. Es decir, en qué consiste el espacio vacío si nosotros quitamos todas las partículas, toda la energía, todo lo que no es espacio. ¿Qué es lo que nos queda? Y no penséis que es una pregunta trivial, ya que esta pregunta se la hicieron filósofos y físicos a lo largo del desarrollo de la ciencia. Cada uno vino con una explicación diferente y dependiendo de cómo consideremos al espacio o al tiempo, podemos o no desarrollar teorías físicas con las matemáticas. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el vacío? Muy bien, pues comencemos diciendo que en el principio era la nada. Pues nada de nada. Me temo que la no existencia, la creación de un universo a partir de la nada es algo prohibido en física. Independientemente de lo que diga la gente, independientemente de lo que oigáis o leáis, el universo se generó a partir de la nada de esta manera o de una singularidad. En física hay una ley que posiblemente es superior a todo el resto de leyes, que es la ley de conservación de la información. Sin esta ley de la conservación de la información no podemos hacer física. Por lo tanto, la no existencia es un concepto no físico. Algo que no existe, pero que no existe en absoluto. No estamos hablando del vacío. Estamos hablando de la nada, de la no existencia. Es algo que la física pues no puede tocar por definición. Estos son temas que son muy interesantes y que se tratan preferentemente en filosofía y también en teología. Incluso la generación de un universo a partir de un punto sin dimensiones, una singularidad, está en principio prohibido por la física. La creación, la generación del universo tal como la conocemos nosotros, pues nosotros tenemos un límite físico en el cual no podemos observar, que se llama la superficie de la última dispersión, ¿de acuerdo? No podemos observar qué pasó antes y lo que sí disponemos son de teorías físico-matemáticas que nos describen cómo evoluciona el universo hoy en día si consideramos que el universo se generó a partir de un volumen muy pequeño con una altísima densidad en el cual existía un campo cuántico llamado inflatón. ¿De acuerdo? Pero no se genera de la nada. Las teorías actuales físicas que describen el comportamiento del universo y su evolución dependen de la presencia de un campo cuántico que se llama inflatón. Así que vamos a hablar sobre la naturaleza del espacio y del vacío físico, lo que sí podemos estudiar, de lo que sí podemos hablar. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos definir el espacio? Y de una manera aproximada podríamos también lanzarnos a definir el tiempo, pero por el momento nos vamos a centrar en el espacio tridimensional, normal y corriente. Bueno, en primer lugar, tenemos como una gran definición de espacio, el espacio aristotélico,
que Descartes continuó desarrollando y se llama también espacio relacional o contiguo, donde definimos el espacio con respecto a las posiciones de los objetos, respondiendo a la pregunta, por ejemplo, de ¿dónde está? ¿Dónde está una cosa? ¿Dónde está mi bolígrafo? ¿Está en la mesa? ¿O está al lado de tal? ¿O dónde está Javier? Pues está en el restaurante. ¿O esta cosa está al lado de otra cosa? ¿Vale? Es un espacio relacional donde el espacio se define con respecto a las cosas que hay en él. Y si os fijáis, para cualquier definición de espacio vamos a necesitar siempre una referencia. No podemos definir el espacio de la nada, por ejemplo. Tenemos siempre que definir algo con lo que podamos comparar. En eso se basa la ciencia, una unidad de escala, una unidad de referencia. En este caso, las referencias son los objetos y sus posiciones relativas los unos a los otros. Por lo tanto, podemos tener un objeto aquí que tiene sus dimensiones. Y utilizamos las dimensiones que ocupa este objeto para definir el espacio. Así que ya veis, es un poquito como la pescadilla que se muerde la cola. Para definir las posiciones, o sea, las dimensiones derecha, izquierda, arriba, abajo, necesitamos un objeto que ya posea esas dimensiones y utilizarlo como medida. Pero en este caso el espacio aristotélico implica que el espacio está comprendido por este objeto, por un objeto al lado, por más objetos que están al lado. Entonces hay un continuo de cosas que nos van generando un espacio con sus dimensiones. Muy bien, en este contexto, realmente el espacio vacío no existe. Sin embargo, si seguimos este tipo de razonamiento, deberíamos pensar en la existencia de un objeto de tamaño mínimo utilizado para construir el espacio, ya que es un poco difícil pensar en un objeto sin dimensiones que genera nuestro espacio. Muy bien, pues vamos a pasar a la noción práctica del espacio newtoniano. Newton, en contra de Descartes, lo que hizo fue definir el espacio como una entidad. Aquí ya ha definido el espacio como algo diferente a los objetos. Una entidad que queda después de eliminarlo todo. Pues vaya definición, ¿no? Es decir, si tengo objetos y tengo cosas y tal, y yo las quito, lo que me queda es el espacio. De todos modos, aunque parezca una tontería, esta definición permite el desarrollo de fórmulas, de las fórmulas de Newton, donde considera que los objetos se mueven en un espacio, ¿de acuerdo?, que tiene estructura geométrica y es un espacio métrico, es un espacio que podemos definir a partir de unidades de longitud. Pero volvemos a la misma situación que teníamos anteriormente. Estamos hablando que para definir el espacio, incluso si tenemos que eliminarlo todo del espacio, necesitamos utilizar algún tipo de elemento, de unidad métrica que nos ayude a estudiar este espacio. La realidad al final pues es bastante más complicada que estas dos definiciones y depende de cómo consideremos el espacio pues podemos desarrollar unas teorías u otras, o más bien las teorías principales de la física moderna actualmente están desarrolladas en conceptos diferentes del espacio, o del espacio-tiempo si queréis, pero del espacio. Así que, de una manera general, he estado dando vueltas. Esto no es una definición de diccionario, es mi propia definición, como yo entiendo el espacio-tiempo, incluyo el tiempo por la relatividad, ¿no?, que es un sustrato, podemos llamarlo entidad, ¿no?, un sustrato n-dimensional vectorial. Con esto lo que estamos implicando que tiene n dimensiones. No fijamos las dimensiones
porque podíamos haber dicho de 4 dimensiones, con el tiempo, ¿no? De 3 dimensiones, ¿no? Pero realmente no, porque hay teorías físicas, como vamos a ver un poquito más adelante, en la que utilizan múltiples dimensiones que al final se compactifican en las 3 dimensiones clásicas del espacio y el tiempo, ¿de acuerdo? Con una cuarta dimensión como el tiempo. Entonces es un sustrato n-dimensional vectorial. Esto significa que las operaciones matemáticas que definen ese espacio corresponden a un espacio de vectores. Un espacio de vectores. Es un espacio vectorial, es cierto que no implica que sea real, hay también de números complejos, como en la física cuántica. Entonces lo dejamos generalizado como un sustrato n-dimensional vectorial en el que suceden los procesos de nuestro universo. Ya está. No podemos definirlo quizás de ninguna otra manera. Los procesos que observamos, nuestros observables en nuestro universo, suceden en este sustrato n-dimensional vectorial. Y la naturaleza de las dimensiones viene dada por las propiedades de los objetos en nuestro universo. Es decir, la única manera que nosotros tenemos de poder definir las dimensiones de nuestro universo es utilizar objetos que tienen dimensiones en nuestro universo. Ya sé que parece una definición un poco de perogrullo, pero es cierto, es decir, la longitud es la longitud, el tiempo es el tiempo. Si bien es cierto que cuando nos movemos en el mundo cuántico, pues hay observables que la única manera de poder describirlos es pensando que hay muchas más dimensiones, ¿de acuerdo? Pero son ya teorías y formulaciones matemáticas que al final tienen que converger en las 3 dimensiones del espacio y el tiempo. Sé que es decepcionante, pero bueno, vamos a comenzar a estudiar el espacio y ver qué conclusiones podemos sacar de nuestras operaciones. Lo mejor para poder definir el espacio, un sustrato, es hacerlo desde un punto de vista abstracto y matemático y ver qué propiedades pues, puede cumplir nuestro espacio para desarrollar las fórmulas. Bien, pues este es nuestro espacio. Es una colección de puntos. Aquí ya no especificamos si es continuo o discontinuo. En fin, es una colección de puntos que podemos, que tienen existencia física, ¿de acuerdo? Y podemos abstraer esta colección de conjuntos a lo que se llama en matemáticas un manifold. En español se llama de otra manera, pero no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero podemos definir que esta colección de elementos que podemos definir en nuestro espacio lo podemos denominar, lo podemos llamar un manifold y tiene propiedades topológicas, tiene diferentes propiedades de operaciones que podemos hacer y trabajar con este espacio. En nuestro manifold matemático representa a nuestro espacio físico real, sea cual sea. Es un conjunto de elementos, están definidos, existen. Y entonces, ¿cómo podemos estudiar estos puntos de espacio? Estos puntos que nos generan nuestro espacio. Fijaos que estamos en el borde entre la teoría aristotélica de elementos continuos y la newtoniana, donde los queremos definir pues matemáticamente. Pues para ello utilizamos un truco, imponemos un mapa y este mapa, como vosotros ya sabéis, se llama sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos nuestro manifold aquí que nos representa nuestra entidad física y real, imponemos sobre este manifold un sistema de coordenadas. Como bien sabéis, este sistema de coordenadas, aunque se define matemáticamente, lo habremos definido a su vez con unas unidades de longitud definidas a partir de la propia dimensión de los objetos. Entonces estamos definiendo las dimensiones con dimensiones, básicamente, pero imponemos un mapa que podemos elegirlo de manera con los 3 ejes ortogonales,
lo llamaremos X, Y y Z, y de esta manera con este mapa lo que podemos hacer es elegir cualquier punto de nuestro manifold aquí y mediante un proceso matemático asignar a este punto 3 números reales correspondientes a la posición en nuestro mapa, en nuestro sistema de coordenadas. Y aquí pongo que pertenecen a números reales en 3 dimensiones. Por esto ponemos el conjunto de números reales en 3 dimensiones. Utilizamos y lo ponemos en forma de vector con 3 coordenadas. Pues la coordenada las X, la Y y la Z, ¿de acuerdo? Pero es una manera muy útil de representar un punto que nosotros consideramos que tiene existencia real y transformarlo en una entidad matemática. Pero ojo, no os confundáis, las coordenadas no son el espacio, son un instrumento, son un mapa. De todos modos, como ya os he comentado, las definimos con una referencia dimensional, una longitud física, pero que hacemos un proceso de abstracción matemática para imponer este mapa mediante una serie de operaciones matemáticas. Bien, como bien sabéis, las coordenadas cartesianas matemáticamente son continuas. ¿De acuerdo? Podemos definir cada punto con una precisión absoluta y el siguiente punto estará a una distancia diferencial que tiende a cero. Es un continuo de posiciones. Y por lo tanto, si consideramos este cubo como nuestro manifold de espacio, este es nuestro espacio, podemos estudiar un espacio que consideremos continuo, es decir, podemos considerar a nuestro espacio como continuo, que podemos conocer cualquier punto con una precisión absoluta, y de esta manera, pues una coordenada de nuestro espacio corresponderá a un número de nuestro conjunto de números reales. Pues la coordenada de las X sería una R que pertenece al conjunto de los números reales y que podemos definir con precisión absoluta. Pero de la misma manera, utilizando coordenadas cartesianas que son por naturaleza matemática continua, podemos también describir un espacio que sea discontinuo o cuantizado, es decir, un espacio que esté hecho de pequeños elementos y que no exista un elemento de espacio más pequeño que una cierta unidad de longitud, ¿vale? Entonces, podemos asignar con nuestro mapa una posición X en nuestros puntos del espacio que va a corresponder a un múltiplo de una longitud mínima. A esta longitud mínima le vamos a poner una L así en cursiva y pondremos una N y este N va a pertenecer a los números naturales, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de esta manera, con nuestras coordenadas que son continuas, definimos, cuantizamos esos puntos del espacio. No os confundáis, esto no es la coordenada, esto de aquí ya es la posición de uno de los puntos de nuestro manifold discontinuo. ¿De acuerdo? ¿Qué implica esto? Que tenemos un cuanto de longitud, una unidad mínima de longitud correspondiente a L y un número cuántico n que nos aparece por definición. Bien, esto es solo un ejemplo. Estoy enseñándoos cómo se puede cuantizar un espacio de manera discontinua. No os estoy diciendo que esto es como se haga en la física moderna hoy en día. Es una simplificación. ¿De acuerdo? Os lo estoy simplificando mucho para poder entenderlo. Bien, pues ¿cuáles son las características de las teorías modernas? ¿En qué contexto se han desarrollado? Pues la física newtoniana y la física relativista se han desarrollado en un contexto de espacio continuo, ¿vale? Donde las posiciones de los objetos y las trayectorias se conocen con precisión absoluta. Si tenemos aquí un objeto newtoniano o relativista, lo movemos y en todo momento y en todo intervalo de tiempo podemos saber a qué velocidad va, dónde está con absolutísima precisión. ¿Por qué? Porque las teorías se han desarrollado en un contexto de espacio continuo. ¿Se podían haber desarrollado en un contexto de espacio discontinuo? Sí, eso es lo que intenta, por ejemplo, la gravitación cuántica. Pero en principio no es lo que tenemos. ¿De acuerdo?
Sin embargo, en la física cuántica es radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque no hay posiciones ni trayectorias de precisión absoluta para los objetos. Y esto es algo fundamental, se considera una ley fundamental física. Aquí tenemos nuestro objeto y aunque recorre la misma trayectoria, no lo hace con precisión. No podemos saber con absoluta precisión dónde está, ni a qué velocidad va, ni con un intervalo de tiempo absolutamente preciso. Vale, ¿y por qué no lo podemos conocer en física cuántica? Bien. Pues esto inicialmente se desarrolló considerando que la propia medición de un sistema altera el sistema. Las interacciones entre las partículas, como por ejemplo un electrón y una onda o un fotón, como vemos aquí, introducen indeterminación en las posiciones y velocidades del objeto que intentamos medir. ¿De acuerdo? Pues tenemos nuestro electrón y queremos medirlo, ¿vale? Queremos medir su velocidad y para ello necesitamos conocer su posición a tiempo cero. Pues le lanzamos un fotón. Le lanzamos y el electrón pues sale disparado. Pues vaya, ¿no? Ahora, cuando queremos iluminar el camino para poder ver la trayectoria del electrón en un determinado tiempo, lanzamos el fotón y no lo encontramos. ¿Por qué? Porque el electrón se ha ido en esta dirección y no habíamos sido capaces de predecirlo. Incluso si midiéramos la velocidad y posición de este electrón, la propia medición del fotón inicial ha introducido un cambio en lo que era originalmente su trayectoria, su posición y su velocidad. Entonces, en el mundo cuántico tenemos esa restricción. No podemos conocer ni la posición ni la velocidad en forma de momento de una partícula en ningún momento. Esto se interpretó de esta manera. La realidad es incluso más bonita porque con las propias fórmulas matemáticas de la física cuántica nos aparece este principio de indeterminación de Heisenberg. Ya no vemos a mi electrón y lo que se llegó a la conclusión es que para una partícula el cambio en el momento con respecto al cambio de posición tiene que ser mayor o igual que la constante reducida de Planck dividido entre 2. Es una desigualdad. Esto significa que si queremos ver el cambio de velocidad de una partícula en un determinado intervalo de espacio, fijaos, siempre tiene que cumplir esta relación. ¿De acuerdo? Si queremos tomar una precisión absolutamente precisa de tal manera que el intervalo en la posición que queremos medir de nuestro electrón tienda a cero, es decir, que queramos decir con absoluta precisión que este electrón está en ese intervalo, en un intervalo infinitesimal, esto implica que para que esta desigualdad se cumpla, hay un cambio en el momento de esa partícula que tiende a infinito. ¿Qué significa eso? Significa que cuando estamos realizando esta medición cambia su momento, el momento de la partícula, tendiendo a infinito si esto tiende a cero. Cambia su velocidad, cambia su trayectoria. Y por eso nos pasa lo que nos ha pasado aquí con nuestro electrón. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos conocer con absoluta precisión los cambios en velocidad, en este caso en momento, y los cambios en posición, porque tienen que cumplir siempre esta regla. Vamos a ver qué significa esto para nuestro espacio. ¿Vale? ¿Qué nos revela el principio de indeterminación de Heisenberg sobre la naturaleza del espacio? Pues bueno, podemos estudiar las trayectorias de nuestro electrón en un espacio un poquito más complicado que el que estamos acostumbrados, X, Y y Z, que se llama espacio de fases, donde ponemos el momento de la partícula con respecto a la posición de la partícula. Esto no significa que sea la posición X. Esto es un gráfico multidimensional. La posición tiene 3 dimensiones, X, Y y Z, y el momento a su vez tiene también 3 dimensiones. El momento en la X, el momento en la Y, el momento en la Z. Esto está puesto así para simplificar. Tenemos nuestro electrón y se mueve en nuestro espacio de fases, que es lo mismo que decir que se mueve con una cierta velocidad en nuestro espacio, ¿de acuerdo? Aquí está, y es una trayectoria de nuestro electrón en nuestro espacio de fases. Bien, pero vamos a ver qué significa en cuestión de la mecánica cuántica, porque he puesto esta flecha aquí bien gorda a propósito.
no fina. ¿Por qué? Porque el principio de indeterminación nos prohíbe conocer la posición y el momento de la partícula con absoluta precisión. Entonces lo que tenemos es una trayectoria de trazo gordo, ¿no? La ampliamos un poquito aquí y este es nuestro trazo de trayectoria. ¿Por qué? Porque en nuestra trayectoria hay un cambio en momento, como veis, este es el intervalo de momento de nuestra partícula con respecto a un cambio de la posición de nuestra partícula. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra trayectoria del electrón en el espacio de fases está determinada por un incremento, un cambio en momento, que es este, y un cambio en posición, que es este. ¿De acuerdo? Y nuestro principio de indeterminación nos dice que la multiplicación de este intervalo de momento por el intervalo de posición tiene que ser superior o igual a esta cantidad. Por lo tanto, como mínimo, la mínima cantidad de esta multiplicación tiene que ser como mínimo h, la constante de Planck reducida, dividido entre 2. El área, porque si os fijáis es un área, el área en nuestra trayectoria, ¿vale?, está cuantizada y está cuantizada en unidades de constante de Planck reducida dividido entre 2. No podemos tener un trazo más fino que este. Si reducimos el intervalo de posición, tenemos que ampliar el intervalo de momento para que se cumpla esta desigualdad. ¿Lo veis? Si reducimos la precisión de la medición, el incremento en el momento es muchísimo mayor. Nuestra partícula sale disparada sin control. Esto es una propiedad que nos indica que nuestro espacio, el espacio de 3 dimensiones, está cuantizado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos que tener un mínimo de espacio en nuestra trayectoria, un mínimo de intervalo de espacio que viene dada por esta relación. Nuestro espacio a la fuerza está cuantizado. Y ahora la naturaleza del espacio está definida por las trayectorias de las partículas. ¿Os fijáis? Ahora estamos definiendo y estamos cuantizando el espacio por las características de las trayectorias de las partículas cuánticas. Pero en la física cuántica, de forma absolutamente necesaria, el espacio tiene que estar comprendido en pequeñas unidades de longitud, que no pueden ser más pequeñas. Muy bien, entonces, ¿el espacio realmente está cuantizado? Pues todo depende de la escala. Imaginémonos que tenemos este espacio aquí, que está cuantizado, como hemos visto antes, pero si la n, el número cuántico, es muy grande, esta longitud nos va a parecer que es continua, ¿no? Es como una suma de pequeñas longitudes diferenciales, ¿no? Entonces, a la macroescala nos parecería que el espacio es continuo, pero sin embargo, parece que sí hay cuantos de espacio. Otra cosa diferente son si hay cuántos de espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Que es algo en lo que nosotros pues también estamos trabajando. ¿Y hay alguna unidad fundamental de espacio cuantizado? Pues vamos a ver. Bueno, como conocéis, las constantes fundamentales en la física son las siguientes. Hay una constante de gravitación universal que relaciona todas las fuerzas gravitatorias, es G. La velocidad de la luz en relatividad es una constante fundamental que aparece en relatividad. Tenemos en la física cuántica que nos aparece la constante de Planck, reducida o no, y la energía en forma de la constante de Boltzmann, ¿no? Todas estas constantes son fundamentales. Y entonces Planck se le vino una idea y dijo: ¿puedo generar unidades de dimensiones, pues de longitud, de tiempo, de energía, etcétera, operando únicamente con estas constantes fundamentales? Y su idea es que si era capaz de lograrlo, esas dimensiones posiblemente tengan un significado fundamental en la naturaleza de nuestro universo. Es como generar unas unidades naturales de dimensiones. Vamos a verlo más claro con el ejemplo
¿de acuerdo? De una longitud, de generar una unidad de longitud natural, la longitud de Planck, ¿de acuerdo? A partir de estas constantes. Pues fijaos, si hacemos esta operación con las constantes tienen sus dimensiones. Obviamente, pues la constante de Planck tiene sus dimensiones, la de la gravitación tiene sus dimensiones, la velocidad de la luz tiene sus dimensiones, y si hacemos esta operación nos da un número de dimensión de longitud. Y a ese número lo vamos a llamar la longitud de Planck. Y Planck pensaba que este número es una unidad fundamental de longitud. Entonces podríamos considerar que la longitud de Planck pudiera constituir nuestro cuanto de longitud en nuestro universo, de longitud en dimensiones. ¿Vale? Pues bueno, la longitud de Planck, si hacemos estas operaciones, es 1,6 por 10 elevado a menos 35 metros. Y esto es muy pequeñito, muy pequeñito. Fijaos que el diámetro de un núcleo aproximadamente estamos hablando de 10 a la menos 15 metros. O sea, fijaos qué pequeñita es la longitud de Planck. Entonces podríamos considerar el construir nuestro espacio, tanto el espacio en física cuántica como en relativista, en unidades de longitud de Planck. Muy bien, pues vamos a intentarlo. Tenemos aquí el esquema que ya habíamos hecho antes, tenemos nuestro principio de indeterminación de Heisenberg, que nos da nuestro cuanto de área en el espacio de momentos y posiciones, y por lo tanto esta relación nos cuantifica, también nos cuantiza también el espacio. Bueno, pues vamos a sustituir nuestra constante reducida de Planck para ponerlo en función de nuestra longitud de Planck. Ponemos las operaciones, nos queda LP al cuadrado C al cubo dividido 2G, pasamos al otro extremo esto que nos va a dar un número, una constante, y nos queda esta longitud al cuadrado de Planck, fijaos. Entonces, hemos logrado definir el intervalo de posiciones y momentos de las partículas en función de una unidad mínima de área, que corresponde a la longitud de Planck al cuadrado. ¿De acuerdo? Obviamente multiplicado por una serie de constantes. Esto en física cuántica. ¿Se puede generalizar para la física relativista? Pues sí. Nosotros, de hecho, publicamos a finales del año pasado en la revista Physics precisamente esto, donde lo que hacemos es cuantizar las trayectorias geodésicas de la relatividad general de Einstein en función del cuadrado de la longitud de Planck. Y nos aparece una constante, nos aparece más que una constante, un escalar, que lo hemos llamado el escalar geodésico o GGEO, que nos modifica las trayectorias del espacio-tiempo relativista. ¿De acuerdo? Y nos impone una condición mínima de superficie mínima en base a la longitud de Planck al cuadrado. Bien, vamos a ver cómo lo resuelven otras teorías, por ejemplo, las teorías de la gravitación cuántica, como Loop Quantum Gravity, el QG, o la gravedad cuántica de lazos. Es una de las más desarrolladas, es muy bonita, matemáticamente increíblemente compleja, y yo lo que voy a intentar aquí es daros una pincelada de qué va, un poquito intuitiva, porque realmente es una teoría compleja que lo que hace es cuantizar el espacio en unidades de volumen y lo hace compatible con las ecuaciones de campo de Einstein, en concreto con el hamiltoniano con la acción de Hilbert y Einstein, ¿no? Pero bueno, no me voy a enrollar. Bien, podemos definir un volumen, un cuadrado, un volumen cuántico, la mínima cantidad de volumen, y si hemos definido originalmente que la longitud de Planck va a ser nuestra unidad fundamental mínima de longitud, en la cual no puede haber otra longitud menor que esta, pues podemos definir que este lado del cubo corresponde a la longitud de Planck multiplicada por un número cuántico. Lo vamos a llamar I latina. Esto es un número cuántico, lo vamos a poner ahí, de tal manera que si I es igual a 1, pues esto tiene longitud
de Planck. Si igual a 2, tiene el doble, etc. Y podemos hacer también lo mismo con el eje de las I's con otro número cuántico J y en el eje de las Z's con otro número cuántico K. Y podemos calcular pues, el volumen de toda la vida, ¿no? El cubito cuántico de espacio. El volumen cuántico correspondería pues, a la multiplicación de estas tres longitudes y nos queda IJK multiplicado por el cubo de la longitud de Planck. Bien, esto que es tan sencillo, se desarrolla de una manera complicadísima en Loop Quantum Gravity. La expresión es muy parecida, pero en vez de utilizar volúmenes de estos, se utilizan operadores cuánticos y el operador cuántico de volumen tiene estos tres números cuánticos que, fijaos, pueden ser de cualquier tipo de combinación, pero metidos en variables modificadas de Asketar y cosas muy raras, muy difíciles de resolver, muy complicado. Aquí os lo he resumido de una manera súper simple para que veáis que hay tres números cuánticos y que es proporcional el volumen, en el caso de Loop Quantum Gravity, el operador de volumen, al cubo de la longitud de Planck. Entonces la longitud de Planck también nos aparece como una unidad fundamental de longitud en el espacio cuantizado de Loop Quantum Gravity. Bien. Así que nuestro volumen tiene dependencia de tres números cuánticos y matemáticamente en Loop Quantum Gravity estos números cuánticos tienen propiedades algebraicas de spin. No es que sean spin, ¿de acuerdo? Sino que se comportan como si fueran algebraicamente spines. Hay unas matemáticas que no me voy a explayar en ello, donde los operadores se pueden analizar con unas operaciones de conmutación, etcétera, etcétera. Y estos tres números cuánticos en Loop Quantum Gravity pues parecería comportarse como si fueran spines, todas las reglas algebraicas de pues, rotaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no son spines, aunque se les llamen spines. Muy bien, esta cuantización tenemos que compatibilizarla con la relatividad y lo que sucede es que, bueno, pues podemos poner aquí una pequeña unidad de volumen definida con unos nodos y con unos números cuánticos IJK, al lado poner otra unidad de volumen y aquí le ponemos otros números cuánticos, que los pongo como prima. Y así con otra unidad de volumen, con otros números cuánticos diferentes y vamos construyendo pues todo nuestro espacio tridimensional hecho de cubitos, ¿de acuerdo? Bien, esta relación de spines que nos cuantifican nuestro espacio de tres dimensiones se le llaman spin networks o redes de spines. ¿Por qué? Bueno, pues es obvio, hay muchos spines y están organizados en redes, ¿no? Y comunican diferentes nodos en nuestro espacio. Pero podíais preguntaros, bueno, ¿y para qué tanto rollo? ¿No podemos definir el espacio simplemente con un cubito en el cual ponemos que los números cuánticos vayan al infinito, como hemos hecho antes? ¿Para qué necesitamos estos bloques, estas unidades, y no simplemente una unidad donde variemos estos números cuánticos desde 1 hasta el infinito? Pues sí, pero esa precisamente es la definición que tendríamos posiblemente de un espacio no realmente cuantizado y nos genera un problema, que un espacio de esas características no lo podemos curvar. Un espacio que está hecho de pequeñas unidades de cubitos sí que lo podemos curvar, fijaos. ¿Veis? Por ejemplo, pues le inducimos al espacio una curvatura. Estos bloques pueden deformarse y dar curvatura y eso lo que nos permite es relacionar todas las ecuaciones de cuantización del espacio que os he enseñado aquí, que son mucho más complicadas en Loop Quantum Gravity, y en el límite relativista generar las ecuaciones de campo continuas de Einstein. Es decir, que cuando añadimos infinitos números de estos cubitos con casi infinitos números de spin networks, esto nos da un continuo, una línea continua de espacio, pero que tiene, en este caso, curvatura. Bien, pero ¿se puede medir experimentalmente la granularidad del espacio?
Cuando hablo de granularidad del espacio, hay que tener en cuenta que me refiero a que existen pequeños volúmenes diferenciales de espacio que no pueden ser más pequeños que ciertas longitudes, digamos, dentro de la escala de la longitud de Planck, y que entre estos pequeños granitos de espacio, pues simplemente no hay nada, no está definido. Matemáticamente no está definido. Es como decir, dame medio cuanto de energía. Lo siento, no está definido dentro de lo que es la física cuántica. Sería una situación similar aquí. Podemos tener un poquito de espacio más pequeñito que esas cantidades cuantizadas que hemos estado describiendo aquí. En principio, no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿podemos comprobar si esta granularidad es medible? Pues bueno, hay ciertos físicos que sí, por lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Estamos en un espacio vacío no cuantizado y vamos a hablar desde un punto de vista estrictamente de relatividad general, donde la relatividad general, como ya os he explicado, funciona en el contexto de un espacio continuo. Y allí sí que puedes tener cualquier medida de espacio, es un espacio continuo. Entonces, en el universo hay ciertos astros que emiten de vez en cuando pulsos de radiación gamma de alta energía que recorren distancias astronómicas. Entonces, en un espacio vacío no cuantizado, si tenemos uno de estos fotones que sale a partir de una de estas fuentes de radiación gamma de alta energía, pues el fotón se mueve y nos llega a la Tierra y recorre una cierta distancia. ¿De acuerdo? Entonces, según la relatividad general de Einstein, en esta condición no hay cambios en la velocidad del fotón si recorre un espacio vacío no cuantizado y tampoco hay cambios en la polarización. ¿Por qué? Porque está recorriendo un espacio relativamente homogéneo. No quiero explayarme mucho en los detalles matemáticos, pero sería similar a cómo un rayo de luz recorre pues una sustancia transparente o ya sabéis que cuando la luz recorre cambia de medio, pues tiene diferentes velocidades, etcétera. Eso se podría aplicar también al espacio vacío, ¿no? No es éter, estamos hablando de la estructura propia del espacio, donde estos fotones sí que viajan. Y de acuerdo con la teoría general de la relatividad, no deberíamos ver ningún cambio porque las matemáticas en las que está fundada la teoría general de la relatividad permiten las transformaciones de Lorentz. Entonces es una teoría que se llama invariante frente a las transformaciones de Lorentz. En el vacío siempre vamos a tener a un fotón viajando a la misma velocidad y sin cambios en la polarización. Sin embargo, esto sería lo que predice las teorías, sobre todo el quantum gravity, teorías donde sí cuantizan el espacio. En esta situación, el fotón, solo si se recorren distancias astronómicas, acumula una variación en la velocidad y en la polarización. Y cuando los detectamos, somos capaces de ver si este fotón ha cambiado su polarización, ¿de acuerdo? Y su velocidad. Y esto indicaría, según la mayor parte de las teorías de gravitación cuántica, que si nos fijamos en la trayectoria que ha recorrido este rayo de luz, el espacio, el sustrato por el cual se está moviendo la luz, que es simplemente nuestro espacio, no es que haya algo metido en el espacio que sea granular, no, es nuestro propio espacio. Ese espacio estaría constituido, pues así, de pequeñas unidades de trocitos de espacio. Y la teoría dice que si un fotón, las teorías de gravitación cuántica dicen que si un fotón recorre distancias astronómicas podemos observar la acumulación de lo que se denomina violaciones de la invarianza de Lorentz. Es decir, que
si nos ponemos muy finos y en determinados rangos de energía y distancias, podríamos ver que los fotones, los rayos de luz, no conservan una invarianza de Lorentz, y eso implica que hay cambios en la velocidad y en la polarización. Y hay evidencia experimental contradictoria. Hay trabajos que han publicado que dicen que sí, que hay violaciones de la invariancia de la invarianza de Lorentz en estos casos, y otros trabajos que dicen que no. Pero incluso los que dicen que sí o que no dan un rango en el cual necesitaríamos tener un rango de tamaño de estos granulitos de espacio para que pudiéramos observar estas violaciones en la invarianza de Lorentz. Nos dan unos ciertos rangos experimentales en los que podríamos movernos para poder detectarlo. Y estos valores indicarían que la granularidad, estos granulitos de espacio, para poder detectar estas violaciones de la invariancia de Lorentz, es alrededor de 10 a la menos 42 metros cúbicos, que es una cantidad muy pequeñita. Recordad que el diámetro de un átomo aproximadamente es 10 a la menos 15. Esto es un volumen, ¿no?, de granulitos de aproximadamente 10 a la menos 42, que si comparamos con la longitud, que es unidimensional, de Lorentz, estamos alrededor de 10 a la menos 35. Entonces, experimentalmente se podrían detectar estas violaciones de la invarianza de Lorentz, pero para distancias muy largas, para poder acumular todas esas variaciones en velocidad y en polarización. Nosotros hemos enviado un trabajo a publicar recientemente, ahora está en evaluación, donde también demostramos que incluso si conservamos la invarianza de Lorentz, esta es una fórmula del elemento cuadrático mínimo del espacio-tiempo, aquí nosotros ya incluimos el espacio-tiempo, en el resto de teorías solo el espacio, hemos visto que es proporcional al cuadrado de la longitud de Planck multiplicado por el factor de gamma más 1 y dividido por el momento propio de la partícula que está viajando, la constante de la gravitación, y después dos funciones, una de ellas que depende de la expansión del universo y la otra del fondo de energía procedente del principio de incertidumbre de Heisenberg. O sea, sé que es un rollo, únicamente os digo que si utilizamos una formulación estrictamente de teoría de la relatividad general y la combinamos con el principio de determinación de Heisenberg, podemos obtener un resultado muy parecido a los que han descrito en el resto de teorías sin romper la invarianza de Lorentz. Así que no está claro si vamos a poder detectar esa invarianza de Lorentz, y el problema es que con un resultado negativo es muy difícil concluir. Pero nuestros resultados apuntaban a unos volúmenes de aproximadamente 10 a la menos 27 dividido por las fluctuaciones en energía procedentes del principio de incertidumbre, ¿vale? Pero son también volúmenes pues muy pequeñitos que se acercan a las longitudes de Planck. Pero incluso en esta situación no veríamos esa violación en la invarianza de Lorentz. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, en que podemos tener un espacio cuantizado y todavía conservar la invarianza de Lorentz, que es compatible con la teoría general de la relatividad. Puede que esto suene a chino, pero simplemente lo que quiero decir es que hay mucha gente que está trabajando en estos temas y que ciertamente son unos temas pues muy interesantes y fundamentales. Bien, vamos ahora a hablar un poquito de las diferentes aproximaciones. Hemos hablado mucho de la teoría Loop Quantum Gravity, la teoría cuántica de gravedad de lazos, y ahora vamos a ver las otras teorías competidoras. A mí me gusta más la Loop Quantum Gravity, pero bueno, están las teorías de string, las teorías de cuerdas, ¿no? Que no es una, son muchas, ¿no? Y cómo entiende la organización del espacio, ¿no? Pues bueno,
Vamos a imaginarnos que nosotros estamos aquí, este es un figurín, Albert, que lo suelo utilizar de vez en cuando, y vemos aquí una línea de dimensionalidad, ¿de acuerdo? Esta línea no es una cosa física, simplemente represento que es una línea de dimensionalidad del espacio en el que Albert se está moviendo. Entonces Albert se mueve y lo que ve pues es simplemente una dimensión, ¿de acuerdo? Una longitud, una dimensión. Imaginémonos que es un hilito muy fino. Esto que os estoy mostrando es una especie de ejemplo, ¿de acuerdo? Pero eso lo tenemos que mover al mundo abstracto de las dimensiones. Imaginémonos pues que Albert ve esta línea de dimensionalidad pues como un hilo muy fino, ¿vale? Y para él pues solo tiene una dimensión, que es esta dirección, la dirección de la derecha. Esto es lo que veríamos en el macrouniverso de las teorías string. Bien, pero ¿qué pasa cuando nos movemos al microuniverso, al universo cuántico? Y en este ejemplo hemos puesto, en vez de una partícula, pues una hormiga, ¿no? En comparación con lo que había visto antes Albert. Ahora, esta hormiga, ¿cómo interpreta esa línea de dimensionalidad que hemos visto antes? Pues para esta hormiga, ese hilo pequeñito unidimensional realmente es un hilo gordo, ¿no? Y se puede mover encima de él. Esta hormiga puede darle vueltas, puede volver hacia atrás, puede ir en diagonal. Para esta hormiga, esa línea unidimensional que en el mundo macroscópico es lo que nosotros observamos, en el mundo cuántico para la hormiga es un hilo súper gordo por el cual la hormiga se puede desplazar porque es espacio. Es una línea de multidimensionalidad. Y esto lo que implica es que tenemos múltiples direcciones ahora que representan múltiples dimensiones que se compactifican, que todas estas dimensiones existen, solo son detectables en el mundo cuántico y lo que sucede en el mundo macroscópico es que todas estas dimensiones que vemos aquí, que solo son percibibles por la hormiga y no por nosotros que estamos andando, se compactifican en una sola dimensión cuando nos movemos al macrouniverso. Esto es lo que dicen las teorías de gravitación cuántica de string. También en estas teorías el espacio estaría cuantificado en longitudes fundamentales de Planck. ¿De acuerdo? Pero veis, matemáticamente no hay ningún problema. Uno puede poner todas las dimensiones que quiera. Al final es un espacio vectorial donde tú puedes poner bases vectoriales. No me quiero meter mucho en todo este rollo, pero matemáticamente no tiene ningún problema. Yo sé que desde el punto de vista abstracto es difícil el ponernos en el papel de esa partícula fundamental que ve múltiples dimensiones. Pero para lo que nosotros es obvio, como 3 dimensiones en el espacio, y además el tiempo, que sería una cuarta dimensión, igual para un electrón en su mundo dice, bueno, es que hay 15 dimensiones, ¿es que acaso no las ves? Eso la partícula cuántica sí que podría verlo. ¿Cómo las ve? Pues una partícula en las teorías string ve esas dimensiones porque es capaz de vibrar. Una partícula string es una pequeña cuerdecita hecha de unidades fundamentales que puede vibrar a modo de oscilador armónico. Bueno, pues esa partícula podría vibrar en esas 15 dimensiones. Y observaríamos en el mundo cuántico ese string pequeñito vibrando en 15 dimensiones. Pero cuando nosotros nos hacemos grandes, esa cuerdecita dejaría de tener ese aspecto de cuerda, lo veríamos como un glóbulo, no sé, una pelotita, una cosa así, y todas esas 15 dimensiones se han reducido a 3 dimensiones espaciales. Espero que quede claro. Bien. Y ahora nos vamos a la última pregunta, ¿no? Una de las preguntas fundamentales. ¿Puede existir el espacio vacío del todo? Solo espacio. Que pongamos las coordenadas y que no haya nada más, incluso sin tiempo. Solo espacio. ¿Puede existir solo espacio en el contexto de las teorías con las que trabajamos nosotros? Bien. Pues es el espacio de Newton, es la métrica del espacio de Newton. Si os suena un poquito a chino, os invito a ver la primera lección
del curso de relatividad especial y general de Einstein en 20 minutos y en 20 minutos podréis interpretar todo esto con perfectas condiciones. Pero esto es lo que define al espacio de Newton. La distancia al cuadrado diferencial entre dos puntos cualquiera del espacio cumple el teorema de Pitágoras. Este es el espacio de Newton. Es un espacio vacío, no hay partículas. Las partículas las podemos poner a posteriori y se van a mover en este espacio. Muy bien. El espacio de Einstein es idéntico al espacio de Newton. Y diréis, no puede ser. Más o menos, ¿de acuerdo? Es también una métrica parecida. Sin embargo, incorporamos la coordenada temporal, que antes no estaba incorporada en el espacio de Newton. En el espacio de Einstein sí que nos aparece como una coordenada que nos define el espacio, esta vez de 4 dimensiones. Y en vez de estar multiplicado por 1, están multiplicados por unas funciones que son las que introducen curvatura en nuestro espacio. Este es el espacio de Einstein, pero fundamentalmente es muy parecido al de Newton. Aquí no hay nada. Las partículas las ponemos nosotros a posteriori. Aquí puedes tener tiempo cero, un diferencial de tiempo cero, sí, se hace cero y sigues teniendo el resto de la métrica, sin problemas. Lo mismo aquí en el espacio de Newton es que el tiempo simplemente no contribuye al propio espacio. Pero aquí puedes tener tiempo cero sin problema. ¿Puedes tener espacio cero? Sí, cero. ¿Y puedes tener distancia cero? Obviamente, claro que puedes tener distancia cero. Bien. Pero cuando nos movemos al micromundo, al mundo de la textura fina cuántica, eso no lo podemos tener. ¿Por qué? Porque en la física cuántica el principio de indeterminación de Heisenberg es una ley fundamental de la naturaleza. Bien, y el principio de indeterminación de Heisenberg tiene dos partes. Tiene uno donde dice que la precisión en la medición del momento multiplicada la precisión de la posición de la partícula en la hora de la medida tiene que ser mayor o igual que la constante de Planck reducida dividido entre 2, pero después tenemos esta otra parte, donde la precisión en la medición de la energía, es decir, el cambio en energía multiplicado por el cambio en el intervalo del tiempo de la observación, tiene que ser mayor o igual que la constante reducida de Planck dividida entre 2. ¿Y esto qué nos impide? Nos impide esta formulación que se considera fundamental en física cuántica, ¿vale? Bien, pues nos impide dos cosas. El intervalo de tiempo cero. No podemos tener cero aquí, porque cero no va a ser nunca mayor o igual que la constante de Planck dividido entre 2. No podemos tener cero, lo siento mucho. Nos podemos aproximar a cero, ¿de acuerdo? Pero entonces el intervalo de energía se nos dispara al infinito, y en física los infinitos son un nono, ¿de acuerdo? No podemos tener un intervalo de tiempo cero. Bien, tampoco podemos tener un intervalo de energía cero en nuestro espacio. ¿Por qué? Porque incumple el principio de indeterminación de energía. Si esto es cero, ¿de acuerdo? Esto es cero y cero no va a ser nunca mayor o igual que la constante de Planck dividido entre 2. En el mundo macrocuántico, en el mundo nuestro, como la constante de Planck es tan pequeñita, se puede considerar prácticamente cero. Y en el límite newtoniano y en el límite de relatividad general, si esto lo consideramos cero porque es muy chiquitín, cualquiera de estas puede ser cero. ¿Entendéis la diferencia? Es la escala en la que nos estamos moviendo. Pero esto nos impone una condición muy importante. En un espacio vacío siempre va a haber un fondo de energía y un fondo de tiempo. Fijaos, aquí he representado lo que sucede. Como hay un fondo de energía y un fondo de tiempo, de vez en cuando, si nos fijamos aquí, en un cierto momento nos puede aparecer una partícula y una antipartícula cogiendo energía que está en el fondo de nuestro espacio, salen las dos partículas y en un cierto momento se aniquilan. Se aniquilan pares de partículas y antipartículas, debido como consecuencia a ese fondo de energía y tiempo que existe en nuestro universo. Y este hecho hizo que, por ejemplo, Dirac descubriera la existencia de las antipartículas, y esto implicaría que podemos generar partículas a partir del espacio vacío, porque el espacio vacío no está vacío. Hay un fondo de energía. Y de vez en cuando
estas particulitas pues van apareciendo y desapareciendo constantemente en nuestro fondo del espacio, porque tenemos este fondo de energía y este fondo de tiempo. ¿Vale? A esta energía en nuestro universo se le denomina energía de punto cero, que podría haberse llamado el fondo de energía, ¿no? El de punto cero puede llegar a confusión y es fundamental en las ecuaciones de física cuántica. Siempre aparece la energía de punto cero. Nunca podemos tener un sistema cuántico con energía cero. Entonces siempre vamos a tener en nuestro espacio y en nuestro universo esta situación, un fondo de energía que hace que se vayan generando y destruyendo partículas constantemente. Y esto es debido a que la energía y el tiempo, igual que el momento y la posición, son variables conjugadas, van de la par. Una no puede existir sin la otra. La energía es el cambio de las cosas con el tiempo. Necesita la existencia de ese tiempo para que haya energía. Por lo tanto, siempre y cuando exista el tiempo, va a existir la energía, debido al principio de indeterminación de Heisenberg, y este fondo de partículas antipartículas que se van generando en nuestro universo. Esto supone una enorme incompatibilidad con la relatividad general. Y diréis, ¿por qué? Os voy a dar una pincelada únicamente. Si consideramos la teoría general de la relatividad en su conjunto, es decir, no en una zona localizada, sino en su conjunto, nos daremos cuenta que la energía total de la relatividad general, su hamiltoniano es cero. En la relatividad general, en su conjunto, no hay energía. ¿Por qué? Porque el tiempo, como coordenada, es una variable que contribuye al espacio-tiempo. Por lo tanto, es muy difícil definir el concepto de energía en la relatividad general. Yo sé que os puede sonar a chino, pero simplemente quiero que os quede eso en la cabeza, ¿no? Que estos pequeños detalles hacen que la física cuántica y la relatividad general sean muy incompatibles. Muy bien. Sin embargo, pues hay mucha gente, incluidos nosotros, que intentamos darle sentido a estas teorías, que no es fácil. O sea, el Loop Quantum Gravity y String Theories tienen unas complejidades matemáticas muy importantes, ¿no? Pero bueno, podemos hacer ciertas aproximaciones. Podemos considerar introducir esta energía de punto cero dentro de una métrica, una solución, por ejemplo, esta es una solución a un universo en expansión, no me voy a detener mucho en los detalles, introduciendo pues una cierta función aquí que podemos llamar epsilon de fondo. Epsilon es una función de pequeños intervalos de energía muy pequeñitos, por eso se le pone este epsilon. Pero para que esta solución sea compatible con el principio de incertidumbre de Heisenberg, necesitamos introducir dentro de la métrica relativista de una solución esta pequeña función que va a introducir una variación de energía en el fondo de nuestro universo. Esta es la solución FRW de un universo en expansión con una cierta curvatura, etcétera, etcétera, pero la solución en relatividad general no tiene este factor. Este factor se introduce. Muy bien, estamos forzados a introducir una fluctuación, al menos temporal, aquí en la coordenada temporal, para que esto sea compatible con la física cuántica. Introduce también una energía de fondo. No lo voy a desarrollar, pero que sepáis que esto que veis aquí corresponde a una energía de fondo procedente del principio de incertidumbre. En teorías de cuerdas, en Loop Quantum Gravity, en gravedad cuántica semiclásica, se introduce siempre este tipo de correcciones. Y nosotros pues también lo hemos introducido. Este trabajo lo hemos enviado a publicar, es el mismo que el anterior y está en estos momentos en revisión. A ver qué dicen los revisores, ¿no? Pero estamos forzados siempre a meter este tipo de fluctuación. Conclusiones. El espacio está cuantizado. Seguro, seguro. En unidades de espacio y posiblemente en unidades de espacio-tiempo, pero eso es difícil de coordinar. Simplemente que las teorías que trabajan a escalas grandes, como la teoría de la relatividad general y la de Newton,
no necesitan matemáticamente esta cuantización. Sin embargo, la física cuántica sí que precisa esa cuantización. No se puede separar espacio del tiempo, porque da un gran problema. El tiempo forma parte fundamental de la teoría de la relatividad general, contribuye a la estructura matemática del espacio-tiempo, y muchas veces oiréis que hay gente, bueno, pues Claudio Ravelli y tal, que trabajan con Loop Quantum Gravity, que debido a las aproximaciones que tienen que hacer, muchas veces consideran que el tiempo no existe porque la energía en la relatividad general no existe. Es más bien una cuestión filosófica más que matemática, si os digo la verdad. Simplemente no se puede separar el espacio del tiempo ni la energía del tiempo. ¿No? Hay siempre un fondo presente de energía y tiempo. Eso lo sabemos hasta experimentalmente, ¿no? La cuestión es, ¿estas fluctuaciones de energía generan una curvatura de fondo? Nosotros al introducir la función que os he presentado anteriormente de fluctuación, en teoría sí debería una cierta curvatura pequeñita del espacio-tiempo debido a este fondo de energía. Sin embargo, es muy probable que a grandes escalas se neutralice, ¿no? A la hora de integrar esa curvatura tendremos curvaturas positivas y negativas a lo largo del espacio-tiempo y muy probablemente al integrarlo nos dé cero y por eso en la teoría general de la relatividad pues la energía nos da cero. Eh, Al final, para poder definir lo que es el espacio y el tiempo, pues hay varias descripciones matemáticas con incompatibilidades. Lamentablemente es así. Pero esto es lo bonito de este tipo de trabajo, ¿no? Que nos permiten estudiarlo, proponer nuevas teorías y si podemos confirmarlo experimentalmente, mejor que mejor. Pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado.